Entonces, en este caso, los dominios coinciden y las fórmulas coinciden también. Por tanto, las funciones son iguales. Pero hoy, en el otro caso, habíamos dicho que no, porque el conjunto A, obviamente que tiene 3 elementos, no es lo mismo que el conjunto de los números naturales que tiene infinitos elementos. ¿Sí? Y como el dominio de F y el dominio de H no coinciden, entonces F y H no son funciones iguales. Pero F y G sí. Bueno, y acá aparece la clasificación de funciones. Lo mismo que clasificábamos relaciones, vamos a clasificar también funciones. Y la clasificación de funciones, hay tres, digamos, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Cuándo vamos a decir que una función es inyectiva? Cuando a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Es decir, si X es distinto de Y, X e Y son elementos del dominio de la función, entonces f de X es distinto de f de Y. Acuérdense que acá hay una implicación y hay que tener en cuenta, por supuesto, el valor de verdad de una implicación. Una implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, acá no puede pasar que hayan dos elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen. Eso es lo que no puede pasar. Por el que en este caso la implicación es falsa. Si X es distinto de Y, sí o sí nos tenemos que asegurar que f de X sea distinta de f de Y. Es decir, si a elementos distintos del dominio, sus imágenes tienen que ser distintas también. ¿Sí? Ahora, esto también se puede ver de la siguiente manera. Si f de X es igual a f de Y, es decir, si hay dos imágenes iguales, entonces los elementos del dominio tienen que ser iguales. ¿Sí? Esa es otra forma de presentar la definición. Y esta segunda forma, es decir, si f de X es igual a f de Y, entonces X es igual a Y. Esta es una forma mejor, digamos, de utilizar la definición de inyectiva para hacer demostrar propiedades y esas cosas, demostrar que inyectiva es una función, porque se pasa por la igualdad, digamos. O sea, recuerden que la igualdad es una relación que goza de muchas propiedades. De hecho, una relación de equivalencia. Entonces, siempre es mucho mejor trabajar con el igual que con el distinto. ¿Sí? María Sotelo, apague su micrófono, por favor. Bueno, entonces, otra vez definimos una propiedad de las funciones, que es la inyectiva, a través de una implicación con todos los requerimientos que hay que tener en cuenta. Vamos a decir que una función es sobreyectiva si y solo si f de a es igual a b. ¿Qué es f de a? El conjunto de las imágenes. ¿Y qué es b? El segundo conjunto. Por lo tanto, f de a tiene que ser igual a b. ¿Qué significa? Que todos los elementos de b tienen que tener preimagen. Si hay un elemento de b que no tiene preimagen, entonces obvio que la función no va a ser sobreyectiva. Cuando una función es inyectiva y también es sobreyectiva, entonces decimos que la función va a ser biyectiva. Volvemos otra vez con el tema de la identidad. ¿Sí? Esto es lo que les decía cuando hay que probar que una función es inyectiva. En lugar de ocupar la definición por el distinto, ocupamos la definición por el igual.
A ver. A ver si puedo hacer así para que les quede claro esto. Eso es lo que le estoy diciendo. Profe, ¿eso significaba entonces que las imágenes son iguales, entonces los dominios tienen que ser iguales? Los elementos del dominio tienen que ser iguales, no los Está. dominios. Pero sí, es eso que vos decís. Y es esta lo que yo, como yo le decía hoy, es una forma mejor de trabajar, digamos, porque pasamos por la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, si X y X' son elementos de A, tales que sus imágenes son iguales, o sea, la identidad de X es igual a la identidad de X', entonces por definición de la identidad, X tiene que ser igual a X'. ¿Sí? Por lo tanto, la implicación, identidad de X es igual a identidad de X', por lo tanto X es igual a X', es verdadero. Al ser verdadera esa implicación que forma parte de la definición o por medio de la cual se definen las propiedades de inyectividad, entonces se dice que la identidad es una función inyectiva. Sí, que la función identidad es inyectiva. Para probar que es sobreyectiva, sea I perteneciente a, entonces existe un X perteneciente a tal que X es igual a I. ¿Por qué? Si I es un elemento del segundo conjunto, primero que es una función. Ya vimos que la identidad es una función. Por lo tanto, siempre tiene que tener su preimagen seguro. Si tiene su preimagen, la preimagen con la imagen coincide. O sea, si f de x es igual a y, x es igual a y. ¿Sí? Eso es por definición de identidad nomás. Entonces, por definición de identidad, la identidad de x es igual a x, resulta que no queda otra que y sea igual a x. Entonces, como la función identidad es inyectiva y es sobreyectiva, decimos que es biyectiva. ¿Cómo definimos función inversa? Sea f una función de a en b, como f es una relación de a en b, ya sabemos que existe su inversa. Recuerden que habíamos definido relación inversa la clase pasada. Por lo tanto, como f, como una función, la definimos en términos de relación, como toda relación admite inversa, entonces toda función admite inversa también. Ahora, hay un resultado importante en matemática que la inversa de una función es función siempre y cuando la función es biyectiva. Este es un teorema que vamos a demostrar que es muy importante. Cuando la inversa de una función es función, solamente en el caso de que la función sea biyectiva. Si no la inversa, no es que no vaya a existir, va a existir, pero no va a ser función. Va a ser una relación, pero no va a ser función. ¿Sí? Para eso, igual eso van a trabajar bastante en el práctico. A ver cuánto nos queda. Bueno, nos queda poco ya.
¿Qué no se entendió de ahí? ¿O está todo bien hasta ahí? Sí, sí, está bien, profe, se me había cortado nomás. Gracias. ¿No? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende entonces lo de función inversa? Sí, profe, sí. Bueno, porque lo que pasa es que si es que entienden relación inversa, ya van a entender lo de función inversa. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar con composición de funciones. También es otro concepto que se relaciona bastante con la composición de relaciones. Y entonces vamos a decir, sea f una función de a en b y otra función g de c en d, tales que esa es una condición para la composición. No se olviden cuando les tomamos composición, la imagen de A, el conjunto imagen de A, tiene que estar incluida en C. ¿Sí? Si no, no se puede hacer la composición. La composición de F y G en ese orden, ¿sí? No es lo mismo la composición de F y G que la de G y F, porque la composición de funciones no es conmutativa. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo se define? Se lee así: G cerito F de A en D, tal que G cerito F de X es G de F de X. Si no leemos como cerito, se lee así. O sea, G cerito F se lee como F compuesta con G. Al revés. G cerito F no se lee G compuesta con F, sino al revés, F compuesta con G. Repito, se puede leer de dos maneras la composición. G cerito F de A en D, tal que G cerito F de X es G de F de X. O bien, F compuesta con G es una nueva función que va de A en D, tal que F compuesta con G de X es G de F de X. ¿Qué significa G de F de X? Que al elemento X del dominio, o sea, del primer conjunto, o sea, del conjunto A, primero le aplico la función F. Y a ese resultado, que es F de X, que va a estar en el conjunto B, le aplico la función G. Por eso lo de composición, porque aplico primero una función y después la otra función. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, formado por los elementos 1, 2 y 3, y el B, formado por todos los naturales menores o iguales que 10. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. El conjunto C, todos los naturales menores que 15, o sea, desde 1 hasta 14. Y el conjunto D, todos los naturales menores o iguales que 20, o sea, desde el 1 hasta el 20. La función f va de a en b, tal que f de x es x al cuadrado, y la función g va de c, este conjunto c que definimos acá, en d, este conjunto d que definimos acá, tal que g de x es x más 1. F de a es el conjunto formado por los elementos 1, 4 y 9. ¿Por qué? Porque f de x es x al cuadrado. Y A es el conjunto formado por 1, 2 y 3. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Y el conjunto F de A, que está formado por los elementos 1, 4 y 9, está incluido en C. Porque en C son los naturales
desde el 1 hasta el 15, ¿no? Hasta el 14 sería porque es menor que 15. Y 1, 4 y 9, todos esos son elementos, son números naturales menores que 15. ¿Cómo se define la composición? G cerito F es una nueva función, o sea, la composición de dos funciones es otra función, que tiene dominio en A, imagen en D, es decir, dominio en el primer conjunto, imagen en el último conjunto, tal que G cerito F de X es G de F de X, porque así lo dice la definición. ¿Y qué es F de X? X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a F de X lo reemplazo por X al cuadrado. Así definimos F de X, está acá, ¿no? F de A en B, tal que F de X es X cuadrado. Entonces, en lugar de F de X, reemplazo por X al cuadrado. ¿Y qué hace G? A la variable le suma 1. Por lo tanto, mi nueva variable ahora es X al cuadrado. Entonces, ¿qué hace G con X al cuadrado? A X al cuadrado le suma 1. Entonces, de esa manera, obtuvimos la composición de las dos funciones. ¿Sí? ¿Por qué f de x reemplazó con x al cuadrado? La fórmula de f de x. Esa es la función del ejemplo. O sea que f de x es igual a x al cuadrado. O sea, ese es un ejemplo que le estoy dando un ejemplo y por lo tanto estoy buscando yo dos funciones. Estoy buscando cuatro conjuntos, porque para el ejemplo tengo que dar cuatro conjuntos y tengo que dar dos funciones, porque hay que componer las dos funciones. Y componer dos funciones significa trabajar con cuatro conjuntos. Dominio e imagen para una, dominio e imagen para otra, son cuatro conjuntos, y dos funciones. Bueno, bueno, acá estoy viendo que aparecen que hay que hacer alguna demostración y esas cosas. Sí. Bueno, vamos a dejar esta última parte de composición de funciones para la clase que viene. La clase que viene seguramente terminamos con composición de funciones y empezamos con el tema siguiente, ¿eh? Con números, a ver, lo que sigue me parece que es números reales. Así que vamos a terminar composición, después hacemos un recreo y terminamos con números reales. Una cosita, chicos, antes de saludarnos.
Veo por ahí en el chat hay muchas escrituras y la verdad que